Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde, queridos amigos y hermanos que nos escuchan a través de este medio. Estamos contentos de tener otro día más que el Señor nos da. Y en esta preciosa mañana nos encontramos aquí el pastor Guillermo Martínez y tu servidor José Rodríguez, que hoy vamos a estar, por la gracia del Señor, dando la escuela dominical, la escuela bíblica. Así que pedimos por ahí al pastor Guillermo que nos salude. Amén. Dios bendiga a todos los hermanos. Les amamos en el amor de Jesucristo y los extrañamos mucho. Amén, amén. Así mismo los extrañamos y esperamos, ¿verdad?, que pronto nos podamos ver y saludar y abrazar. Amén. Así que le aconsejamos que sigan hacia adelante en el Señor. Sabemos que estos tiempos Dios lo está permitiendo, que hay propósito de Dios en todo. Pero antes de comenzar vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ilumine y nos ayude. Señor Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias en esta preciosa mañana del Señor que nos ha permitido, Señor, que podamos, Padre Celestial, estudiar tu palabra. Pedimos que tú, Señor, nos ayudes, que tú, Padre Celestial, a través de esta palabra que vayamos a estudiar, tú, Padre Santo, nos hables de manera especial. Señor, toca cada vida y cada hermano que está allá en su casa. Que, Padre Santo, tu presencia inunde su hogar y que podamos, Padre Santo, Dios mío, ser, Padre Santo, tocados a través de tu palabra. Gracias, Señor, por todo, y en tus manos nos ponemos para que tú nos hables, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya. Dios bendiga a cada hermano, amigo que nos escucha en esta mañana del Señor. Estamos en el estudio bíblico 13 y el título: La encomienda misionera requiere evangelizar a los reyes. Esta base bíblica se encuentra en Hechos, capítulos 26, 19 al 31. Así que busca tu Biblia, busca tu libretita, también para que vayas copiando, ¿verdad?, los versos bíblicos y cualquier otro pensamiento que quieras, ¿verdad?, copiar para que puedas estudiar luego. Amén. El hermano José Luis va ahora con el pensamiento central, texto áureo y los datos generales acerca del tema. Amén. Este estudio, ¿verdad?, el pensamiento central dice como sigue: toda persona califica para escuchar el mensaje de salvación. Por tanto, al anunciar a Cristo, debemos incluir también a los reyes de la tierra. O sea que la salvación es para todos. No importa grande o pequeño, no importa quién sea. Vamos a ver en esta lección que hay que hablarle la palabra a todo el mundo. Y el texto áureo está en Hechos, capítulo 26, verso 28. Y es un texto bien tremendo que dice así: entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y vamos a ver bien ese texto cuando estemos en la clase. Y unos datos generales acerca del tema de lo que vamos a estar estudiando es lo siguiente, y es que la enseñanza nos dice que es nuestra labor misionera no solo requiere evangelizar a los reyes, sino orar que la palabra cause una reacción de fe en sus corazones para que sean salvos. O sea, además de hablarle, la oración vamos a ver que es importante en cuando nosotros llevamos la palabra. Y vamos a estar estudiando el libro de Hechos, y el libro de Hechos fue escrito por Lucas. Los personajes que vamos a estar tocando es el que va a estar aquí en la lección. Es Pablo, ¿verdad? Le podemos decir que es un ganador de almas para Cristo tremendo. El rey Agripa, Festo y su esposa Berenice. Y Hechos vemos que fue escrito desde entre el 62 al 64 después de Cristo. Hechos nos habla acerca de la historia de la iglesia, del comienzo de la iglesia. Y probablemente el libro de Hechos fue escrito en Roma, desde Roma. Así que nos vamos a gozar grandemente de esta lección. Así que busque, como dijo el pastor, lápiz y papel para que apunte por ahí, busque su expositor. Gloria al Señor. En la introducción a esta clase bíblica, Dios tuvo o tiene un plan desde el comienzo de la fundación del mundo
para salvar al hombre. Ese plan, ¿verdad?, se cumplió en Jesucristo. Amén, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, ningún hombre puede salvarse a sí mismo. Nadie se puede justificar delante de Dios solamente a través de Jesucristo. El apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 14 al 15 dice lo siguiente: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y esta palabra clave aquí dice: y por todos murió. Así que el Señor no dejó a nadie fuera de este plan de salvación, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora el hombre, amén, ¿verdad?, tiene una responsabilidad de decidir aceptar a Cristo o rechazarlo. Juan 3:16, conocido por todos nosotros, dice: de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, a cada ser humano. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el hombre, amén, estaba alejado de Dios, no tenía oportunidad. Gloria al Señor. Pero el Señor siempre ha amado a la humanidad, siempre. No quiere que nadie perezca. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, a la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro Dios es buenísimo, paciente y amoroso. Ay, gloria al Señor. Entonces, en esta lección nos están hablando, ¿verdad?, también de que no debemos evadir las autoridades superiores en nuestro trabajo misionero. No podemos hacer acepción de personas ni discriminar. Y muchas veces ha pasado, ¿verdad? Gloria al Señor, nos incluimos todos, que ayer mismo yo hablaba con un hermano sobre esta situación, que los testigos de Jehová, por ejemplo, perseveran mucho en llevarle lo que ellos tienen, que es falso, a las personas. Y nosotros a veces predicamos a alguien y luego que la persona nos rechaza, desistimos muy rápido. Yo, bueno, voy más, no le hago. Y a veces cuando son personas de otras sectas o personas, ¿verdad?, de un abogado, un maestro, esa gente no va a creer, esa gente son muy inteligentes, muy sabios, muy de alta alcurnia. No, son hombres que tienen sentimientos, preocupaciones, problemas, lloran. Así que el Evangelio es para todos. Gloria al Señor. Y Dios quiere que el hombre llegue al conocimiento de la verdad. Lo dice en 1 Timoteo 2:4. Y cualquiera que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Gloria al Señor. Pablo fue llamado a través de Ananías para predicar este evangelio. Fue un instrumento escogido y le dijo que tenía que ir en presencia de gentiles, reyes y de los hijos de Israel. Hechos 9, verso 15. Así que Pablo tuvo ese privilegio de testificar, llevar la palabra. Por ejemplo, cuando en Hechos 13 fue comisionado a salir por el Espíritu Santo con Bernabé, llegó a una ciudad de Pafos, Chipre, y allí le predicó a Sergio Paulo, procónsul de allí. Gloria al Señor. Y este hombre, ¿verdad?, había un mago que se oponía a Limas. Pablo lo reprendió y el Sergio Paulo creyó. Aleluya. Gloria al Señor. También al gobernador Festo, al rey Herodes Agripa y Berenice su mujer. En Hechos 13 también se enfrentó a autoridades religiosas, líderes del concilio judío, y al sumo sacerdote Ananías. En el verso 23, capítulo 23 de Hechos 1 al 5. Así que fíjate, Pablo aprovechaba todas las oportunidades que Dios le abría las puertas y no importaba la categoría de la persona. Él predicó este evangelio a toda criatura. Vamos ahora a leer los primeros versos de Hechos 26, del 19 al 22. Y dice así esta hermosa palabra: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento.
Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Qué lindo, ¿verdad? Esa palabra, gloria al Señor. Y vemos aquí, ¿verdad?, en este verso 19, que Pablo le había contado a Rey Agripa su conversión. En el contexto, ¿verdad?, antes de llegar a este versículo, Pablo está dando su testimonio, amén, de cómo él recibió a Cristo. Esto es bien importante en nuestras vidas, dar testimonio de lo que Dios hizo con nosotros. Es bien importante, ¿ven? La palabra de Dios es la más importante y hablar de Jesucristo. Pero siempre debemos hablarle a la gente de cómo llegamos a Cristo. ¿Qué pasaba antes de tener a Cristo y luego cuando recibimos a Cristo? Y la gente se identifica, ¿verdad? Y sabrá Dios cuando usted le habla el testimonio a alguien, esa persona dice, mira, por eso yo pasé, o eso es, ¿verdad?, lo que yo necesito. Aleluya. Es que es bien importante que su testimonio usted lo pueda dar en la vivencia que usted ha tenido. Amén. Y eso no puede, mire, refutarlo nadie, porque es su experiencia propia con Cristo. Y también, ¿verdad?, Pablo recibió de parte del Señor todo lo que él, ¿verdad?, fue a predicar, por revelaciones, visiones, sueños. Y esto nos trae una responsabilidad bien grande a nosotros, porque entre Dios nos da más, ¿verdad?, muchas cosas, más responsabilidades tenemos. Que Dios le va muchas cosas, Dios le va a demandar también. Gloria al Señor. Así que tenemos una responsabilidad grande delante de Cristo y de la humanidad, de que lo que hemos recibido de gracia lo vamos a dar también de gracia. Esto no se cobra, aquí no se cobra, gloria al Señor, es de gracia, es por gracia, gloria al Señor. Y no sé, como algunos en la Biblia, como Saúl, que fue rebelde al llamado del Señor respecto a Amalek, y no eliminó a Amalek como se le había dicho, hizo lo que quiso hacer, aleluya. Y el mismo Samuel le dice que es mejor obedecer, como esto, y le dijo, obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros, aleluya. Y mire qué interesante, ¿verdad?, que Dios siempre quiere que el hombre venga al arrepentimiento, que el hombre, amén, no se pierda, aleluya. Romanos 12:2 dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Y en el verso 20, Pablo le testifica entonces al rey Agripa, ¿verdad?, que en el mismo Damasco, donde él persiguió a los cristianos, él comenzó allí a anunciar el evangelio. Aleluya. Esto es interesante, ¿verdad?, porque el Señor mandó, ¿verdad?, que fueran a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto me acuerda a mí que cuando yo me convertí, los primeros que yo le prediqué fueron a los de mi casa, a mi familia, a la familia de mi esposa. Y también ella también fue y predicó a los que están cercanos. Gloria al Señor. Y luego, como hizo Pablo, fue a Jerusalén, a su lugar donde murió Cristo, aleluya, donde él había sido educado a los pies de Gamaliel, en Hechos 22:3, luego a Judea, y siguió hasta llenar todo el imperio romano. Gloria al Señor. Así que es bien importante, amado, que nosotros le prediquemos a los vecinos, prediquemos en el trabajo, prediquemos en la fila del supermercado, donde quiera que vayamos, debemos predicar este evangelio. Hay muchos que tienen el privilegio de salir de nuestro país, ¿verdad?, en un viaje misionero y llevarle este evangelio a otros lugares también. Eso es bien interesante. Pero fíjense que una de las cosas que Dios le dijo a ellos, que fueran primero a los judíos, a su pueblo, y orar por ellos para salvación. Nosotros tenemos una responsabilidad también de orar por ese pueblo. Fíjense que en el Salmo 122 y verso 6 dice, pedí por la paz de Jerusalén y sea prosperado los que te aman. Gloria al Señor. Aleluya. Qué lindo, ¿verdad? Y Dios tiene todavía promesa para ese pueblo.
para el pueblo judío. Aleluya. En Romanos habla, ¿verdad? Traerle algunos versículos de Romanos 11. Romanos 11, y en el verso 1 digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y en el 11 dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación, oiga bien, a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Tenemos que orar por ello. Y en la segunda mitad de este versículo 20 revela cuál fue el mensaje que Pablo predicó a judíos y a gentiles. Y le testifica al rey que todos tienen que arrepentirse, convertirse y hacer obras dignas de arrepentimiento. Esto es un resumen prácticamente de lo que el hombre tiene que hacer. En Hechos 1:38, Pedro les dijo, cuando él trajo el primer sermón, después de haber recibido el poder del Espíritu Santo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Marcos 1:15, vaya apuntando, dice, el tiempo se ha cumplido, dijo Jesús, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Esa es la base de que nosotros tenemos que predicar en este tiempo. Aleluya, de que la persona tiene que arrepentirse, convertirse y dar frutos de arrepentimiento. Por eso en Isaías 55, ¿verdad? Nos dice que tiene que dejar ese camino de pecado y volverse a Dios, que tendrá misericordia. Gloria al Señor. Debemos predicar solamente a Cristo, porque Cristo es el que perdona, Cristo es el que tiene el juicio, Cristo es el que salva. Aleluya. Y entonces viene una experiencia nueva de nacimiento, como Nicodemo, que le dijo, Jesús le dijo a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo, no hay más nada. Nicodemo no entendió, pensó que había que estar dentro del vientre de su madre. Aleluya, porque el espiritual entiende lo espiritual, pero el carnal no. Pero le dijo, tienes que nacer del agua y del espíritu. Aleluya, Nicodemo entonces lo comprendió. Gloria al Señor. Así que cuando nosotros venimos a Cristo y somos nueva criatura, amén, tenemos que dar evidencia de que hemos sido ¿verdad? Lavados con la sangre de Cristo y que el Espíritu Santo reposa en nosotros. Aleluya. Y en Gálatas 5, 22, 23 está el fruto del Espíritu que todo cristiano tiene que dar. Dejemos a nuestro hermano José Luis ahora con los versos 21 al 22. Aleluya. Amén. Nos estamos gozando grandemente. Dice en el verso 21 y el verso 22 que en su condición de preso, ¿verdad? Pablo testifica del Evangelio. O sea que aunque él esté preso, aunque él esté arrestado, como quiera, él testifica. Toda oportunidad que le surgía a Pablo, él lo aprovechaba, como decía nuestro pastor, para predicar el Evangelio. Y ahí Pablo estaba frente al rey Agripa, y les contó también las persecuciones que él había sufrido. Ahí en el verso 21, dice que le estaban, que por causa de su testimonio le prendieron en el templo. Eso está en Hechos capítulo 21, ahí versos 27 al 31, que usted lo puede leer ahí en su hogar. Hechos 21, 27, cuando le prendieron allí en el templo, que estaba allí y por poco procuraron ahí matarlo. Pero recordamos que después de la conversión de Pablo llegó a Jerusalén y allí trató de juntarse con los judíos, pero los judíos le tenían miedo. Porque imagínense, una persona que entraba a los templos, lo cogía por los pelos y los sacaba y los maltrataba. Y si podían los mataba, como hicieron con Esteban, lo apedreaban. Usted que le diga, no, aquí está Saulo, aquí está Pablo. Ellos le tenían miedo a él. Y en Hechos 9:26 dice que cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo, porque le tenían miedo.
porque no creían que él fuera un auténtico seguidor de Cristo. Pero en realidad el apóstol Pablo fue llamado a ser el apóstol de los gentiles, en fe y en verdad. Y así como él, nosotros tenemos que estar dispuestos a sufrir con Cristo. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 12, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Así que nosotros tenemos que estar dispuestos hasta a sufrir por Cristo. Aquí, quizás en nuestra área, en nuestro país, no sufrimos las mismas situaciones que sufren otros de nuestros hermanos en otros países, como quizás allá en el área donde están el Islam, donde está el budismo, el hinduismo, ¿verdad? Y en diferentes lugares que maltratan a los cristianos, los matan a los musulmanes. Pero nosotros ahora mismo tenemos libertad de expresión y quizás algún día eso se acabará. Por eso que hay que aprovechar el tiempo ahora, porque cuando venga el tiempo difícil no va a ser tan fácil. Y en el verso 22, Pablo le testifica allí a Agripa que en medio de todas esas tribulaciones, esas persecuciones que había tenido, el Señor había estado con él. Y Dios nos ha prometido a nosotros que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así lo prometió en Mateo 28, 19 y 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y eso es una gran promesa que Dios nos da a nosotros, que Él va a estar con nosotros. Así que usted no tenga temor de hablarle a otro, porque el Señor va a estar con usted. Y nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Esa debe ser nuestra actitud de confianza, porque Él nos va a dar las palabras. Hay veces que le decimos, pero es que yo no sé qué voy a decir, qué voy a hacer. Pero ¿sabe qué? Dice que si usted ora y usted recurre al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a darle la palabra que usted necesita. En Marcos 13:11 lo dice, pero cuando os trajeren para ser entregados, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. O sea que nosotros tenemos que tener la confianza plena de que cuando nosotros le hablamos a alguien de la palabra de Dios, estamos respaldados por Él. Y el Espíritu Santo nos va a dar esa palabra. Y ahí en la segunda parte del versículo 22, ahí Pablo nos enseña que Él había perseverado en dar testimonio de Jesucristo a pequeños y a grandes. O sea, quizás ahí probablemente los pequeños y grandes no tenía que ver quizás con niños y adultos. Quizás tenía que ver con rango y autoridades, como lo dice en Apocalipsis 11:18, que dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra, ¿verdad? Y él no está hablando necesariamente de quizás niños y adultos, sino de rango, gente que esté en prominencia, como hablaba el pastor ahorita, o gente que quizás nadie los tiene en cuenta. Pues para todo tenía que hacer obediente a la palabra de predicarle a toda criatura. Y Pablo hace ver su mensaje que venía de acuerdo a lo que Moisés y los profetas habían dicho sobre el Mesías, sobre la muerte expiatoria, sobre la resurrección y la ascensión. O sea, que él hablaba a Jesucristo encarnado, que murió por nosotros, resucitó y ascendió allá a los cielos, y que un día nos va a venir a buscar. Y nuestra actitud ante la Escritura debe ser de respeto constante y de escudriñar las Escrituras, porque eso es lo que dice en la palabra, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y por eso que aún en el Antiguo Testamento puede ser el hombre sabio, ¿verdad? La palabra hace al hombre sabio para la salvación por la fe en Cristo. Lo dice en 2 Timoteo 3:15, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y esa debe ser una de las metas de un ministro cristiano y de un cristiano. Debe ser escudriñar la Biblia diariamente, a tal modo que podamos hallar a Cristo donde quiera que el Espíritu Santo habla de Él. Así se alcanza la sabiduría bíblica en cuanto a la salvación. Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras diariamente, como necesitáramos para vivir. Usted sabe que usted come todos los días. Y si no come, pues allí el cuerpo le pide que tiene que comer. Pues nosotros tenemos que comer la palabra todos los días, escudriñarla, para hacernos sabios, para salvación en la fe en Cristo Jesús. Dejamos a nuestro pastor con nosotros en esta próxima parte. Aleluya. Ahora vamos a estar, el gobernador Festo oyó de Pablo las palabras de verdad en Hechos 26, al 23 al 26. Y el hermano José Luis nos va a leer esos versos bíblicos y estaremos explicando. Amén. Dice así, Hechos 26, ahí en el verso 23 al 26. Ajá, el capítulo 26, del 23 al 26. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, das muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Nos gozamos con estas palabras de hermano José Luis ahorita, ¿verdad? Hablando sobre estos versos bíblicos anteriores. Tremendo. Dios está hablando en nuestras vidas. Amén. Esperamos que ustedes sigan aprovechándose como este alimento espiritual, lo vaya dirigiendo bien, aleluya, masticando bien, para que nos dé la fuerza para seguir adelante. En este verso 23, ¿verdad? Pablo habla de los profetas y Moisés que hablaron de Cristo. Amén. De una forma, ¿verdad?, clara y precisa, pero que los judíos no pudieron comprender. Amén. No todo, ¿verdad? Pero judíos, ¿verdad?, como los primeros discípulos del Señor, Pablo mismo, y que pudieron tener la oportunidad de venir a Cristo. Pero hablando en términos nacional, pues el pueblo judío ha sido cegado. Hasta el día de hoy, gloria al Señor, están en esa batalla. Nos dice aquí también, ¿verdad?, en 1 Corintios 1, 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mire qué tremendo. Cuando una persona tropieza, ¿verdad?, en el caminar con algo, se cae. Hay caídas que son leves y hay caídas que son fuertes y hay caídas que llegan hasta la muerte. Darle muerte a una persona en una caída. El pueblo de Israel ha tropezado, y no un tropezadero, amén, que los va a llevar a la aniquilación, porque lo intentaron. Hitler lo intentó allá, Mardoqueo, Naamán, naciones, Babilonia, trataron de aniquilar al pueblo judío. Aleluya. Pero no pudieron, porque hay unas promesas y Dios los cuida y los guarda. Veía yo en una película anoche de los 10 mandamientos y otras series que dieron cuando el pueblo llegó al Mar Rojo, egipcios detrás, y Moisés no encontraba qué hacer en ese momento, clamando a Dios, pero Dios le dijo: no, mira, ¿qué tienes en tu mano? Sabes, piénsala ahí. Y sucedió el milagro. Amén, porque Dios tenía que preservar a ese pueblo, había jurado por sí mismo, había hecho unos pactos con él. Gloria al Señor, qué lindo, ¿verdad? Y Dios no miente, ni varía en sus cosas, se mantiene firme, a pesar de la desobediencia de este pueblo. Y lo mismo pasa con nosotros. A veces nosotros desobedecemos a Dios, no hacemos su voluntad, y todavía el Señor tiene misericordia, todavía el Señor está obrando en nosotros, todavía el Señor sigue, aleluya,
lo tiene en la rueda del alfarero. Aleluya. Construyéndonos, edificándonos, cuidándonos. Qué lindo es el Señor. Aleluya. Así que en los profetas, en el Antiguo Testamento, hablaba de Cristo. Amén. En todo. Desde Génesis. Gloria al Señor. Aleluya. Toda la Biblia habla de Cristo y de la salvación del hombre. Pero los rabinos, ¿verdad? Los maestros de aquel tiempo estaban cegados. Y en Isaías 53 que habla, ¿verdad?, del cordero para el sacrificio. Lo llevaron como cordero. No abrió su boca, enmudeció. Aleluya. Ellos no comprendieron eso. Ellos esperaban, pues, un rey violento, un rey de armas, un rey que lo iba a librar del yugo de Roma. Pero el yugo más difícil que tiene la humanidad es el yugo del pecado. Y él quería romper ese yugo. Aleluya, pero ellos no pudieron comprenderlo. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque sus ojos espirituales estaban, ¿qué?, oscurecidos. Dice Romanos capítulo 11, los versos del 8 al 10, dice: como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos, óigame bien, que no vean, y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Wow, hasta el día de hoy ellos están cegados. De hecho, ellos están esperando el Mesías todavía. Cuando Cristo vino, ellos no lo rechazaron, la mayoría, y no comprendieron que ese era el Mesías. Aleluya. Pero un día dice que van a lamentarse y van a llorar por el que traspasaron. Gloria al Señor, de la segunda venida visible de Cristo, y se van a arrepentir. Amén. No todo, pero un remanente va a quedar. Como siempre, Dios tiene un remanente del pueblo de Israel. Aleluya, gloria al Señor. Así que por las escrituras sabemos que el padecimiento de Cristo fue el precio que se debía pagar para expiar nuestros pecados. Dios le enseñó al pueblo de Israel que había que hacer sacrificio, aleluya, por los pecados de ellos, al poner la mano sobre el animal y transfería sus pecados, gloria al Señor, pero lo cubría, pero no lo eliminaba. Por eso tenía que hacer continuo sacrificio. Pero Cristo se ofreció como el cordero del sacrificio una vez para limpiarnos de todo pecado. Una vez fue el sacrificio y ya no tenía que volver a hacerlo. Por eso es el sumo sacerdote. Gloria al Señor de nuestras vidas. Es el pastor nuestro. Alabanza, gloria al Señor. Así que cuando vayamos delante de los reyes, debemos anunciar este mensaje de la cruz. Pues ahí está el poder de Dios conferido a los creyentes. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, al gentil. Aleluya. Así que no debemos avergonzar de predicar el evangelio. Amén. Porque si la gente por ahí habla barbaridades y hacen cosas y no se avergüenzan, amén, nosotros menos, porque tenemos la verdad. Y Cristo resucitó para jamás volver a morir. Romanos 6:9. Eso fue lo que impactó a Roma, impactó a los discípulos. Gloria al Señor, cuando Él se demostró por 40 días a cada uno, a 500, a Pedro, a Tomás, el incrédulo que no creía. Aleluya. Y a nosotros, que sin verle hemos creído, porque le sentimos, porque su presencia está con nosotros. Cristo fue hecho las primicias. El primero que ha resucitado ha sido Cristo. 1 Corintios 15:20. Pablo dijo, ¿verdad?, que si Cristo no hubiera resucitado, en vano estamos predicando. Así que tenemos una promesa para la iglesia en 1 Tesalonicenses 4:14-16 del arrebatamiento. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, seremos ¿qué?
transformados, cambiados, aleluya, tenemos un cuerpo nuevo y vamos a estar con Él para siempre, gloria, esa es la esperanza de gloria, aleluya, que estamos esperando y aguardando. Luz vino al pueblo a través de Cristo, aleluya, a las naciones, como dice en Isaías 49:6, que luz resplandeció, y Simeón citó esta misma escritura al decir que Cristo sería luz para revelación a los gentiles y gloria de Israel. Ese hombre anciano estaba en el templo esperando ese momento preciso. ¿Saben eso? Estando ahí todo el tiempo, gloria al Señor, y así estamos nosotros, esperando a Cristo. Aleluya, esperando al Señor, y un gran regocijo hubo en este hombre cuando llegó ese momento. Alabanza, hasta cantó este hombre, ¿verdad? Porque Dios es bueno. Fíjate que tuvo una oportunidad extraordinaria, que lo tomó en sus brazos al niño y bendijo a Dios. Qué tremendo, lo tuvo en sus brazos desde pequeño. Aleluya. Y dijo algo interesante: Señor, despida a tu siervo. Está, gloria al Señor, en Lucas 2:28-29 en adelante. Dice: ahora, Señor, despida a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque has visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Oiga ahora, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Digo, ya los dos, Israel y a nosotros. Aleluya. Dios es bueno, Dios es sabio, Dios es maravilloso. Gloria al Señor. Pero cuando Festo oyó esto de la resurrección, la reacción de él, ¿verdad? Fue que Pablo estaba muy entusiasmado y que estaba muy, ¿verdad?, emocionado, y que su inteligencia y estas cosas le había afectado a su mente, que las muchas letras le había afectado su razonamiento. Y eso lo mismo le pasó a Jesús también, que estaba fuera de sí, que era un comedor, un bebedor, que echaba fuera a los demonios por Belcebú. Pero es que las cosas espirituales no se pueden entender con la mente carnal. Hasta los mismos discípulos, cuando Rodes llegó allí a la puerta y dijo que Pedro estaba ya libre, pues le dijeron que estaba loca, que no era verdad. Pero la Biblia es clara, y que es locura. Escogió a los sabios, a los vil, para avergonzar a los sabios, y esto es una locura, aleluya, para que sean, miren qué cosa, para que sean salvos. 1 Corintios capítulo 1 dice de la siguiente manera en el verso 21: pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoce a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, aleluya, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. El Dios es sabio, maravilloso, y todavía el hombre está averiguando sobre la vida eterna. Quieren vivir para siempre y buscan de aquí y buscan de allá, y se preguntan sobre el universo y los millones de estrellas y no saben nada todavía. Aleluya, Dios los tiene locos y sin idea. Así que debemos predicar este evangelio, aleluya, creyendo que las vidas van a venir a Cristo, nuestro hermano José Luis. Amén, así mismo es. Hay que predicar el evangelio a toda criatura. Y las palabras del evangelio son verdad y son llenas de cordura. No es como decía Festo ahí, que Pablo estaba loco. Y en el verso 25, ahí vemos cómo Pablo le dijo a Festo que esas palabras tenían verdad y cordura. Y verdad, si buscamos en el diccionario, dice que es juicio o proposición que no se puede negar racionalmente y que es aceptado de forma general por una colectividad. Y también dice que es realidad, existencia real de una cosa. O sea que la verdad es algo que usted no puede negar. Es algo que verdaderamente existe, que es real. Y cordura dice que es característica de la persona que es prudente y sensata. O sea que lo que estaba hablando Pablo, que era la palabra del evangelio, era la verdad, y él no estaba loco. Él estaba hablando
de una forma prudente y sensata, sabiendo que era lo que estaba hablando, pero como dice nuestro pastor, que para el mundo la palabra de evangelio es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Y él había hablado con verdad, pero también con la inteligencia de alguien que hablaba para hacerse entender con claridad. Y eso debe ser una meta para nosotros, hablar la palabra con claridad, como para los niños pequeños. Hay que irnos, ¿verdad?, a lo básico. Hay a veces que queremos hablar tantas cosas profundas y no sabemos las más básicas del evangelio. Y Jesús les hablaba así, les hablaba a sus discípulos. Marcos 4:33 dice que hablaba a través de parábolas, y Marcos 8:32 dice, y esto le decía claramente. O sea que Jesús le hablaba a sus discípulos claramente y le explicaba. Y así estaba haciendo Pablo, hablándole claramente la palabra. E igualmente la segunda mitad del verso 25 muestra la cortesía que tuvo Pablo ahí, cuando le llamó excelentísimo Festo al gobernador. O sea que mostró respeto y mostró ahí ecuanimidad y cortesía. Y debemos recordar nosotros que en 2 Timoteo capítulo 1 verso 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que esto nos debe recordar que nosotros tenemos dominio propio, que cuando alguien nos dice algo hiriente o irritante, que cuando nosotros le hablamos la palabra y nos sale para atrás con muchas cosas, nosotros tenemos que recordar que Dios nos ha dado dominio propio y mantener la compostura de carácter frente a las palabras irritantes de los no creyentes es una manifestación clara de ese don, de que Dios nos ha dado el dominio propio. Y en el versículo 26, Pablo le dice a Agripa que Agripa sabía esas cosas, porque tenemos que recordar que Agripa, del que se está hablando aquí, era hijo de Herodes Agripa I, aquel que mató a Jacobo. Allí en Hechos capítulo 12, verso 1 y 2 habla de eso, como mató a Jacobo. Y él sabía todas estas cosas que habían ocurrido para ese tiempo. Y él tenía experiencias pasadas y sabía lo que había pasado. Y por eso que Pablo dice que debido a ese conocimiento que tenía el rey, es que él le hablaba con esa confianza. Y esto significa que nosotros tenemos que hablar abiertamente sin ocultar nada. Hablar ahí la palabra sin ocultar nada. Hay personas que disfrazan la palabra y esconden textos de la Biblia para que la persona no se enoje y solamente habla quizás del amor de Dios y nada más. Pero hay que hablar la palabra completa, sin quitarle y sin añadirle. O sea que nosotros tenemos que hablar la palabra abiertamente, sin temor, porque el Señor es la palabra. Y si Cristo murió públicamente por nosotros, nosotros también debemos hablar de Él libremente y exponer también en público su testimonio para salvación. Mira lo que dice en Juan 8:32, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando usted habla la palabra, las personas están conociendo la verdad. Y esa verdad, querido hermano, va a ser libre a las personas. Así que no tema decir la verdad. Sí, no temas hablar la palabra a todos, aun los que están en eminencia. Amén. Dejamos nuestro pastor con esta tercera parte. Aleluya, nos estamos gozando. Yo sé que tú también te estás gozando. Vamos a entrar a la parte ya final, gloria al Señor, y vamos a estar leyendo los versículos 27 al 31. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna, ni de muerte, ni de prisión, ha hecho este hombre. ¡Wow! Gloria al Señor, aleluya. Llegó el punto de confrontación del testimonio de Pablo ante Agripa y los que estaban allí. Gloria al Señor. Entonces, esto nos
quiere decir, nos enseña, amado, que cuando nosotros le hablamos a alguien, le testificamos, le damos la palabra, va a llegar ese momento de confrontación, que la persona tiene que tomar una decisión. Tenemos que ir a esa última consecuencia, de preguntarle si quiere aceptar a Cristo como su Salvador personal. No podemos dejarlo en la palabra nada más y ya se acabó. Tenemos que confrontar a la persona y decirle si quiere aceptar a Cristo, si ha comprendido lo que es eso, quiere aceptar a Cristo. Si cree, puede ser salvo. Aleluya. Así que aquí, ¿verdad? Porque él sabía que si Agripa contestaba que creía en los profetas, ¿verdad? Pues ya estaba al otro lado prácticamente, porque para eso se escribieron estas escrituras, para que ellos creyeran y esperaran al Mesías. Así que Pablo usó un recurso de afirmación a la fe del rey y le dio a entender que él sabía que el rey sí creía, que el rey, como dijo el hermano José Luis, él conocía de esta palabra, de esta escritura. Lo único que no es solamente conocer, sino también aceptarla. Y aceptarla de quién se está hablando, porque eso es lo más importante. Así que debemos animar a otros, ¿verdad?, a creer y aceptar a Cristo por fe, para que lleguen a ser salvos. En el verso 28, Agripa dice, por poco persuade a ser cristiano. Por poco. Fíjate que dice que interesante que él usa la palabra cristiano. ¿De dónde aprendió él eso? Él ya tenía. Mire, los romanos que estaban allí, Pilato y toda esa gente habían oído hablar de Jesús. Pilato tuvo una confrontación con él. Pilato sabía de los discípulos que estaban predicando. Los sumos sacerdotes, todos sabían de Cristo y lo que había hecho. Y la palabra cristiano aparece primera vez en Antioquía, en Hechos 11:26. Por primera vez allí se le llaman cristianos, seguidores de Cristo. Y también, ¿verdad?, el rey Agripa lo dice en este versículo también. Y Pedro dice que si alguno padece como cristiano, glorifica a Dios por ello. En primera de Pedro 4:16. Interesante, ¿verdad? La palabra del Señor es un manantial de sabiduría. Pero fíjense que a mí siempre me ha gustado leer siempre el libro de Hechos 8, capítulo 8, la conversión de el eunuco etíope. Porque ahí hay algo bien bonito. ¿Cómo fue que Felipe llegó a este hombre y que este hombre estaba haciendo en ese momento? Y dice en el 30, el 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Ya el etíope iba de camino. Y Felipe llegó y le oyó que leía al profeta Isaías. Pero le dijo, ¿pero entiende lo que lees? Fíjese que esto es bien importante porque hay personas que te hablan de la Biblia, te hablan de cosas y no entienden. Y entonces nosotros no vamos a discutir, sino explicarle. Y dijo, ¿y cómo podré si alguno, mire, óigame, no me enseñare? Oye, no dice aquí si alguno discutiere conmigo, si alguno me ofendiere. No, si alguno me enseñare. Por eso, como digo, el hermano Celia, que está preparado, ¿verdad? Hay que alimentarnos de la palabra para hablarla claramente. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y por ahí Felipe le va hablando la escritura, de quién está, porque le dice en el 34, respondiendo el eunuco, digo a Felipe, te ruego que me diga de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro, hablando, ¿verdad?, de Jesucristo. Y Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Aleluya. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Fíjate, tenía esa intención ya, pero Felipe le dijo, si cree de todo corazón, bien puede. A ver, mira la aclaración que le hace Felipe. Si el eunuco le dijo, quiero ser bautizado, y lo lleva a bautizar y no le hace esa pregunta, a ver si está verdaderamente convertido, si ha creído. Y él respondiendo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí confesó. Aleluya. Ahí se aclaró todo. Amén. Y nosotros tenemos que estar seguros. A veces, mire, pasa, ¿verdad? Tristemente, que a veces personas que levantan la mano y aceptan a Cristo. Amén. Y quizás por la emoción, quizás porque lo empujaron. Amén. Y luego se deja ahí. Y esa persona usted no la ve más por la iglesia, esa persona no de esto. ¿Por qué? Porque hay que interrogarla, hay que preguntarle, hay que, ¿verdad?, cuestionarle qué pasó en su vida. Y uno con toda esa información puede saber si esa persona aceptó a Cristo o todavía no lo ha aceptado. Entonces
encaminarlo como hizo Felipe con el etíope. Siempre me ha gustado esta forma, cómo evangelizar, alabanza que vive. Así que la expresión por poco me persuade a ser cristiano significa que aunque alguien sepa, crea lo que las escrituras dicen, si no está persuadido y convertido no puede ser un cristiano verdadero. Aleluya. Fíjense, porque nosotros tenemos que orar porque el Espíritu Santo es que convence, no nosotros. Nosotros somos los instrumentos que Dios utiliza para llevar la palabra, ¿verdad? Pero el Espíritu es el que hace la obra, es que convence de pecado. En el verso 29, Pablo dice a Agripa, qué bueno fuera si por poco o por mucho Dios le concediera al rey y a todos los demás llegara a ser como él, excepto por su cadena. Pero se gozaba, ¿verdad? Pablo quería que ellos fueran como él, que vivieran el Evangelio, aleluya. Pero hoy es importante lo que digo, si Dios le concediera, esto viene de parte de Dios. Aquí Pablo se presenta como un hombre digno de ser imitado en la fe. Qué importante es eso, amado. Que nosotros podamos, ¿verdad?, mostrar de qué estamos hechos, ¿verdad? Mostrar, amén. Tenemos fallos, porque tenemos fallos. Que diga así, como dice el pastor, que no ha fallado, que no ha pecado, que no ha hecho esto, es un mentiroso. Eso está ahí. Pero mire lo que Pablo le dice a Timoteo en el 1 Timoteo capítulo 4, amén, 13 al 16. Miren qué interesante, quiero que usted, ¿verdad?, para ir terminando esta parte, usted medite en esto. Entre tanto que voy, y te está hablando a ti y a mí, ocúpate de la lectura. No en lectura de novela, no en lectura de farándula, no, la Biblia. La exhortación, ¿verdad?, que lleves una palabra de ánimo. Y la enseñanza. Miren las tres cosas que Pablo le dice a Timoteo que se ocupe. Y después dice, no descuiden el don que hay en ti. Amado, no descuiden lo que Dios te ha dado. Que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, si tú te ocupas en esto se va a manifestar de una forma tremenda y vas a beneficiar a otros. Y ahora le dices algo interesante, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Esto es una cuestión de 100 metros desde el maratón. Pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que oyesen. Mire qué tremendo. Aleluya. Con esa palabra y medítela en este día. Así que nosotros, ¿verdad?, tenemos por nuestra conducta, amén, que dice que hablará más fuerte que nuestras palabras acerca del Evangelio. En otras palabras, el testimonio. El testimonio que el Señor, aleluya, y la gente van a estar pendientes. Ahí mismo en 1 Corintios 4, un poquito más adelante, dice el 6, si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Aleluya, gloria al Señor. Así que en esta mañana el Señor te dice que prediques, que guardes bien tu testimonio, que seas ejemplo, que te ocupes en estas cosas que hemos hablado. Aleluya, porque una luz no puede esconderse. Amén, como dice en Mateo 5:14. Amén. Cuando un cristiano se esconde, cuando un cristiano deja de la iglesia, cuando un cristiano tiene que no trabaja en la viña del Señor, es porque algo está pasando, su luz se debilitó, se escondió. Amén. Y nosotros no somos de los que retrocedemos ni nos escondemos. Vamos a tener problemas y circunstancias tremendas, pero amén, vamos a seguir adelante. El mismo apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, al final, esta segunda carta de Timoteo, capítulo 4, fue la última que él escribió antes de morir. Aleluya. Y lo dice aquí en el verso 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Me he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardando la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Estás esperando a Cristo? ¿Estás amando su venida? Amén. Recibirás bendición de parte del Señor. Y ahora nuestro hermano José Luis con la última parte. Gloria al Señor. Amén, nos gozamos grandemente y de verdad que la palabra de Dios es como cuando uno se está comiendo una buena comida ahí, que uno se la disfruta y quisiera seguir sin detenerse.
Pero vamos a ver la última parte de esta lección, de los últimos 2 versos, el 30 y el 31, y ahí vamos a ver lo que representa en nuestra vida tener un buen testimonio. O sea que no solamente es predicar con tus palabras, sino que con tus acciones también. Ahí vemos en el versículo 30 que cuando se separan allí del rey y el Festo y Berenice y todo, cuando se separan, como que ya con ese acto ya estaban dando por sentado que habían oído lo suficiente para emitir un juicio privado sobre la integridad de aquel acusado. En este caso era Pablo. Y es triste que algunos como ellos, ¿verdad?, esos príncipes, esa gente que está en eminencia, puedan estar tan cerca de la salvación y levantarse y no tomar ninguna decisión por Cristo. Y así hay personas que uno le habla la palabra y la tienen tan y tan cerca que la dejan ir. Pero nuestro trabajo de evangelismo y misionero debe ir acompañado, como dijimos al principio, de la enseñanza que leímos, con mucha oración, para que esos corazones de piedra, quizás corazones que no quieren a Cristo, pueden ser compungidos, como lo vemos en Hechos 2:37, cuando Pedro estaba predicando. Dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea que cuando nosotros lo acompañamos, la palabra con la oración tiene un poder tremendo. Cuando ellos estaban allí en Pentecostés, que recibieron el poder de lo alto, ahí ese poder se manifestó, pero ese poder fue porque ellos fueron obedientes a lo que Jesucristo le dijo que esperaran allí por el Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, y nuestro deber es anunciar. Dios nos dijo que fuéramos por todo el mundo y predicáramos el Evangelio. Él no nos dijo que no, tienen que hablarle a las personas y tienen que convertirse, no. El trabajo de que si la persona se convierte, toma la decisión de servirle a Cristo o no, no es de nosotros. El de nosotros es sembrar, de hablar la palabra. Y allí nosotros vemos que al salir esos dignatarios dijeron algo tremendo, y es que dieron crédito de la conducta intachable de Pablo. Ellos dijeron entre sí que Pablo no había hecho nada digno de muerte, ni debería estar preso. Y ese mismo veredicto sobre la conducta de Pablo lo había dicho también anticipadamente Festo a Agripa en el Hechos 25:25. Ahí vemos como Festo le dice a Agripa que él no veía nada malo en lo que había hecho Pablo. Muchas veces no podemos impedir que, ¿verdad?, la gente nos acuse por algún mal comportamiento, pero lo más tremendo es esto, hermano, lo que dice en Mateo 5:11, que nosotros somos bienaventurados. Dice Mateo 5:11 y 12, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mira, dice lo que tenemos que hacer, dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, que nosotros, cuando nos pasen estas cosas, que la gente hable mal de nosotros mintiendo, cuando os persigan, cuando digan toda clase de mal de vosotros, que es mentira, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Qué tengo que hacer yo? Gozarme. ¿Sabe por qué? Porque nuestro galardón va a ser grande en el cielo, y eso lo está diciendo Jesucristo. Gózate, porque el galardón y lo que da Dios es bueno, querido hermano. La compensación que da Dios es buena. Así que no temas. Nosotros sabemos que a Jesucristo también le pasó lo mismo, que cuando Pilato vio todo lo que acusaban a Jesucristo, también dijo: mira, no veo nada. En Juan 18:38 le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo ningún delito, ¿verdad?, en Jesucristo. Así que nuestra manera de vivir, hermano, esta parte es importante. Nuestra manera de vivir debe ser un reflejo de la santidad de Cristo, porque Él vive en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y quiero leer unos cuantos textos y que usted lo apunte por ahí. Primera Tesalonicenses capítulo 3. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versos 12 y 13. Dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida
de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. O sea, que está hablando que seamos irreprensibles. Que usted quizás diga, pero José, eso es imposible. Nosotros somos humanos. Pero ¿sabe qué? Nosotros podemos hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando usted se encomienda, ora a Dios y se encomienda a Dios a través de su Espíritu Santo, Él es nuestra ayuda. Mira lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 12 al 17. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, hermano. Mira cuál es la voluntad de Dios. Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amar a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Qué tremendo, hermano. La palabra de Dios es hermosa, es algo tremendo. Y Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso está en Mateo 5:16, hermano. Y queremos resumir la lección hoy para así terminar. Nosotros tenemos y portamos el único mensaje que puede llevar a los hombres a una relación personal con Dios. Imagínese usted. Usted tiene en su mano algo tan grande que Dios te dio, que es el ministerio de reconciliación del hombre con Dios, o Dios con el hombre. Usted lo tiene en su mano y es el Evangelio. Y la Biblia enseña que todo aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Por tanto, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia que nos encontremos, debemos anunciar el Evangelio a todos, como hacía Pablo, sin incluir a los que ostentan puestos de autoridad en el gobierno o en cualquier lugar, como decía nuestro pastor, que aún los que están allá, los jueces, los abogados, gente que son prominentes en el país, nosotros tenemos que hablarle a todos, porque todos los hombres deben tener la oportunidad de oír las buenas nuevas de salvación y alcanzar la salvación de Cristo. Hermanos, vamos a ser fieles en el cumplimiento de la gran comisión que Dios nos dio en Marcos 16:15. Nosotros lo sabemos, ¿verdad? Porque nosotros utilizamos ese texto en el ministerio de evangelismo, que dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Nosotros tenemos que ir a todo lugar, porque esa es la gran comisión que Dios nos dio. Y si no lo estás haciendo, hoy es el día que te tienes que decidir. Pedirle al Señor, Señor, ¿cómo puedo yo en estos momentos que estoy aquí en cuarentena, Señor, poder predicar el evangelio a mi familia, predicar el evangelio a mis vecinos, a todo el mundo, utilizando quizás las plataformas digitales, llamando a las personas? Es necesario que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Y vamos a orar en esta mañana para que sea Dios ayudándonos a cumplir esa gran comisión. Así que ore con nosotros, Señor Padre Celestial. Padre amado, te damos gracias porque tú en esta mañana nos has permitido estudiar tu palabra. Y tu palabra nos confronta sabiendo que ella es la que es la verdad. Y nos alumbra, Señor, el camino que nosotros debemos de andar. Dios mío, nos has hablado hoy que nosotros tenemos que llevar la palabra aún también, Señor, a los que están en eminencia. Que ellos también necesitan conocer la verdad. Que ellos también necesitan arrepentirse de sus pecados. Que ellos también necesitan, Señor, aceptarte, Señor, como su único exclusivo Salvador. Dios mío, permite, Espíritu Santo, ayúdanos, fortalécenos, guíanos. Alumbra nuestra vida, nuestra mente, con tu palabra, Señor, para hablar a todos tu palabra. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde y
paso al pastor para que dé el saludo final. Amén. Amén, amén. Hemos gozado grandemente y gloria al Señor. Dios ha puesto palabras en cada uno de nosotros. Amén. Así que le soltamos a seguir adelante y te dejo con este texto de Isaías 55:11 también. Si será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que, hermano, sigue adelante, seguimos adelante. Amén, sigan orando por nosotros para que el Señor nos siga usando de una manera, ¿verdad?, bonita. Gloria al Señor, que nos ayude y nos fortalezca, como en la oración que hizo el hermano José Luis, a orar unos por otros. Y esperamos en Cristo, aleluya, que todo esto pase y podamos reunirnos de nuevo en la iglesia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Sigue en sintonía con Cristo. Aleluya. Amén, amén. Amén.